se ha vuelto una tradición a otra tradición, se vuelve una religión a otra religión. Importante que entendamos que la responsabilidad que tenemos como padres principalmente, tal vez este tema es más enfocado a los padres, aunque al final también le voy a hablar un poco a los hijos. Importante que entendamos que debemos de lo que tenemos en nuestro corazón, hablarlo a nuestros hijos acerca de Dios. Y a veces es fácil cuando están pequeños, cuando nos prestan atención. Hermano, fíjese, lástima que me convertía tarde, mire, ya el patojo ya tiene bigote, ya la patoja ya tiene novio, ya no me hace caso. Pero no importa, fíjese que lo que el mandato de Dios aquí es: repítelas a tus hijos. Y aquí no es de que ellos te presten atención o no, o que quieran oír o no, sino que debemos de repetirlas. No se canse de repetírselas a sus hijos. Habla de ellas, y aquí ya es una conversación. Habla de ellas estando en tu casa, andando por el camino, en lugar de perder el tiempo oyendo chistes, oyendo problemas en el tránsito. A ver, ¿cuántos pasan mucho tiempo en el tránsito? A ver, quiero ver. Y muchas veces va nuestra pareja, o muchas veces van nuestros hijos, y los que tienen nietos también cuidan a los nietos. En lugar de ponerse a oír tonterías y mucho menos malas noticias, debería usted de aprovechar ese tiempo que a veces se hace largo. Me contaba un hermano: mira, yo me trasladé de un lugar a otro, eran como 5 kilómetros, 2 horas. 2 horas, 5 kilómetros. Me dice el hermano: mejor me quedo en la oficina, porque ¿para qué me hubiera hacer 2 horas sentado en el carro? Pero la pregunta es: cuando vas en tu vehículo, ¿aprovechas a hablar las cosas de Dios con tus hijos, con tu pareja, con tus nietos? Andando por el camino, al acostarte, ¿qué será lo que escuchan tus hijos antes de dormirse? ¿Oirán salmos? ¿Oirán palabra de Dios? ¿Oirán una oración al acostarte? Y mire lo que dice ahí: ¿y cuándo qué? Te levantes. Ay, hermano, qué bueno fuera si yo me levanto a las 4 de la mañana, hermano. Así le hacen a uno: a las 3 de la mañana me estoy levantando, ¿qué me voy a dar tiempo? Pregunto: ¿y si Dios no te da la vida, te pudieras levantar? Pregunto: así como hacemos el esfuerzo de hacer un negocio, de irnos de vacaciones, de ir a ver un partido de fútbol que peor si juegan las selecciones o el equipo favorito, no importa, a las 3 de la mañana están ahí. Hoy acabo de ver una noticia, dicen, salió en la noticia y estaban ahí los padres afuera de la escuela y dicen: nos tocó venir a dormir acá afuera de la escuela porque tenemos que agarrar turno para que mis hijos se inscriban en la escuela. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Hacemos esfuerzos como padres para darles un futuro, para darles una educación, para darles bienes tal vez, para pagarles algo. Pero la pregunta es: ¿no valdría la pena el mismo esfuerzo para enseñarles la palabra de Dios? Para que amen a Dios, para que conozcan a Dios. Yo creo que ese es el mejor esfuerzo que deberíamos de hacer. No, es que fíjese, cuando llego ya están acostados. Pues ahora, hermano, la tecnología nos ayuda, aunque sea una llamadita, aunque sea un WhatsApp, aunque sea un mensaje, aunque sea un salmo, tírele ahí. Mira, ya te vas a acostar, pero te voy a bendecir. La capacidad de un padre, de una madre, de bendecir a sus generaciones. Fíjese que los sociólogos o la gente que estudia a la sociedad actual recomiendan a las familias, y esto es un consejo ya de la gente que estudia el comportamiento humano. 4 recomendaciones dan, fíjese. La primera es que la familia debería de dejar de ver televisión y los distractores, cualquiera que estos sean, distractores tecnológicos cuando están en casa. Fíjese, no ya estoy hablando nada espiritual aquí, hermano, todavía, pero solamente la gente se está dando cuenta que es un grave peligro para la sociedad que los distractores tecnológicos, que la televisión se metan
cuando el esposo o la esposa, cuando los hijos y los padres están en la casa. No estamos diciendo, fíjese, que los elimine de su vida, no se puede. Nos tocó vivir este siglo XXI y yo sí doy gracias a Dios de que me tocó vivir en este siglo, hermano. Algunos se quejan hasta del clima. Imagínense que le hubiera tocado vestirse con piel de oveja, hermano, o con cuero de venado. A mí me raspa, dice, ya lo compró en la paca. Dele gracias a Dios que medio le raspa. Imagínense el cuero de venado y el cuero de ganado, hermano. Las sandalias, ¿verdad, hermano? Hay gente que dice, ay no, estos zapatos me dieron callo, dice, y tan caros que me costaron. Imagínense cuando era un pedazo de piel, hermano, y se lo tenía que amarrar ahí tal vez con cintas de maguey o algo. ¿Con qué se amarraría, ma? ¿Aló? ¿Cuántos dan gracias a Dios de vivir en este siglo? Pero ahora lo importante es, ¿qué cosas de este siglo me están destruyendo mi vida matrimonial o mi vida familiar? Porque todo me es lícito, pero no todo conviene. Y estoy hablando de 4 recomendaciones de los sociólogos. La segunda, los sociólogos recomiendan que la pareja y la familia por lo menos debería de comer juntos 3 veces a la semana. Porque ahora la excusa es no tengo tiempo. No tengo tiempo de compartir, no tengo tiempo de ir, no tengo tiempo de hacer. A tal punto se está viviendo enfrascado en la rutina que ya ni siquiera se come juntos como pareja o como familia. Ese tiempo de comer juntos era el tiempo en que los padres corregían las cosas de sus hijos. ¿Cuántos se acuerdan de los regaños de la abuelita o del papá? Siéntate bien, come bien, agarra bien los cubiertos. Como caía de mal, hermano. Pero hoy de adultos decimos gracias a Dios. Hay algunos adultos que no tuvieron eso y ay Dios, cuando uno los mira comer dice santo Dios. 3, también recomiendan tomar tiempo para salir juntos, desprenderse de las rutinas como matrimonio y como familia, el tomar tiempos de descanso y preparar reuniones en las cuales se comparta el tiempo especial como familia. Hoy vemos que las familias salen al descanso, salen a las reuniones y todos tienen algo, principalmente un aparato, estar viendo, ya no hablan, ¿verdad? Lo vemos en reuniones incluso familiares, ¿verdad? Las nuevas generaciones ya no se hablan, pero ¿qué están haciendo? Mandándose WhatsApp o mensajitos entre ellos. ¿Y no, por qué no se hablan si lo tienen? Solo hay que levantar la cabeza, mire, y hablarlo. Triste, ¿verdad? Pero es un modelo que nos toca vivir y está sucediendo. Y por último, fíjese, y por eso me gustó mucho el tema de este estudio, y dice que ellos recomiendan que las familias, los matrimonios con los hijos deberían de tener un tiempo espiritual todas las semanas. Así lo ponen para hacerlo suave, ¿verdad? Porque ahora hablar el tema de la religión para muchas personas es difícil. Buscar un tema espiritual en el cual puedan buscar a sus dioses o a su Dios a su manera. Nosotros diríamos que es ir a la iglesia juntos como familia, buscar a Dios y enseñarles la forma de adoración. Si usted o yo no les enseñamos a nuestros hijos a servir al Dios verdadero, seguramente en un momento determinado de su vida ellos tomarán las decisiones de ir tras otros dioses. Fíjese que cuando Israel sale de Egipto, se levanta Josué, entran a la tierra de Canaán, y hay un precioso pasaje que dice que estos de Israel no conocieron al Dios de Moisés, al Dios de Josué, y se inclinaron tras los dioses en las tierras en las cuales habitaban. Se perdió esa generación. No quisieron seguir al Dios de Israel, al Dios de Moisés, al Dios de Josué. La pregunta es, ¿será que como familia estamos cuidando nuestro altar familiar? Filipenses capítulo 2 versículo 1. Léalo por favor. Filipenses capítulo 2 versículo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Filipenses capítulo 2 versículo 1.
¿Ya lo encontraste? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, verso 2, dice el apóstol Pablo a los filipenses: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y este es un consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia, le da a los hijos de Dios que estaban congregados en una región en Filipos. Había gente creyente ahí y les dice: si ya oyeron del consuelo de Cristo, si hay amor entre ustedes, si hay comunión del Espíritu, ese gozo que yo puedo sentir lo pueden complementar teniendo unidad. Y eso es una de las bendiciones que trae tener un altar familiar. Cuando el matrimonio descuida el altar familiar, por lo regular siempre vendrán los pleitos, las divisiones, las discusiones, la infidelidad, los engaños. ¿Será que en el matrimonio se puede llegar a sentir una misma cosa? Unánimes, teniendo el mismo amor. Primero debe de haber unidad en el matrimonio, y también debe de haber unidad de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Hablándole un poco a los hijos, es importante entender que como hijos, principalmente, cuando los hijos ya pasan de la mayoría de edad, deberían de tener tanta unidad que su responsabilidad como hijos debería de ser honrar a su padre y a su madre, no importa si sus padres sean cristianos o no. Y si son cristianos, tienes doble deber. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Estaba meditando hace unos días en la historia de José y de su familia, cómo Israel forma a estos hijos, cómo entre hermanos no hay unidad, cómo al final, usted sabe, Dios usa a José para ponerlo en un lugar especial. Y José reconoce eso: ustedes no me mandaron acá, fue Dios el que me mandó acá para yo serles bendición también a ustedes. Y no solamente a ustedes, sino a Israel por el pacto que Dios hizo. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Si usted y yo cuidamos el altar familiar, vamos a tener unidad. Y no se puede tener unidad donde hay desobediencia a la palabra de Dios. Colosenses es bien claro y da el orden en el cual una familia debe de constituirse, y le habla primero a las mujeres. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Sabe que ese es uno de los más graves problemas de los matrimonios? Que la mujer quiere enseñorearse del esposo. No, vos no tenés razón, yo voy a hacer lo que quiera. Y empiezan ahora a vivir el siglo XXI. Vos no me tenés que decir, vos no tenés que meterte. Esta es mi vida, este es mi dinero. Y aquí dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Verso 19 para los hombres: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. A ver, digan los maridos: ásperos. Ahí dígalo recio, pues. Ay, es que hay gente, hermano, hasta decirle buenos días a la esposa: buenos días, ya la pasó raspando, hermano. Ya no le da ni una caricia ni un beso, sino que ya te levantaste, apúrate, por vos voy a llegar tarde. Empiezan los reclamos, ni se han levantado y ya empezaron los clavos. Se descuida el altar familiar, se descuida la unidad. Hijos, verso 20: obedeced a vuestros padres en todo. A ver, subráyelo. Obedeced a vuestros padres ¿en qué? ¿En qué? No, es que mi papá ya está
en onda, no es que ya está viejo, no es que ya está ruco. ¿Cómo dirán ahora? En mis tiempos era ruco, era viejito, ¿verdad? ¿Cómo dicen ahora los jóvenes? Dinosaurio, a la. ¿Cómo? Está out. Ya no estás cool, papá. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Verso 21, padres, no saquen de onda a sus hijos. Esa ya es versión actual, hermano. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es que hay padres que literalmente, ¿verdad?, están ahí todo el tiempo, todo el día. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas? Ay, papas, ya tengo 30 años, hombre. Ya pasó esa etapa. No la saquen de onda. Se debe de tener unidad en el matrimonio y también unidad de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Qué bendición es ver que hay familias que literalmente no solamente tienen el amor o el temor a Dios, sino que hay unidad entre ellos. Cuando el padre o la madre o los padres dan una orden, los hijos obedecen. A veces no se entiende y ahí es importante reconocer y entender esta etapa. ¿Pero por qué no? Porque no, yo digo que no. Pero explícame, ¿y por qué te voy a explicar? Soy tu papá. Eso debería ser suficiente. Y ahora hay padres que quieren ser amigos de los hijos, ¿verdad? No, yo no soy tu tata. No, a mí no me digas mamá. Ahí va la otra, ¿verdad? No me digan abuela. Y eso abuela, y ya las canas las representan. No me las pinto, ya usted tiene cara de abuela, aunque se la estire. Ya es abuelita, ya es abuelito, aunque se mantenga ahí fisiquín, aunque sea así guapo como todos los de Yeshua, ya usted ya es abuelito. Lo que pasa es que ya no le cantan la canción, ¿verdad? Abuelito, dime tú, pero es otra cosa. También en la familia, cuando hay hermanos, cuando la familia tiene la bendición de que hay muchos hijos, también debe de haber unidad entre los hermanos. Proverbio 17, versículo 17, búsquelo. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Búsquelo y subráyelo. En todo tiempo ama el amigo. Si va a ser un buen amigo, va a amarte en todo tiempo. Hay amigos que solo en lo bueno son amigos, en la fiesta son amigos, o en los negocios son amigos, pero en la dificultad, en la tristeza, en el hospital, cuando las cosas no van bien, ahí se conocen a los amigos. Dice aquí que un buen amigo ama en todo tiempo. Y por supuesto, dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hermano, el verdadero hermano, lo que decimos es mi familia, mi hermano, va a estar en el tiempo de angustia contigo, va a apoyarte con todo lo que tenga, va a darte todo lo que pueda para bendición de tu vida. La unidad surge con el tiempo. Debemos de tener en nuestro hogar paciencia, comprensión. La gente escasea de tiempo para la familia, tiene tiempo para todo, tiene tiempo para los amigos, tiene tiempo para la iglesia, pero ¿cómo está tu altar familiar? Hay una relación que para crecer en la unidad debemos de aprender a escuchar. La relación es que Dios puso 2 orejas y una boca, hermano. ¿Cuántas puso? Pero hay gente que pareciera que no tuviera solo una, porque medio oye y como 4 bocas, no se calla, no aprende a escuchar, no entiende que la otra persona va a opinar, va a pensar y va a saber cosas diferentes. No vamos a estar de acuerdo. Yo le he dicho a muchas parejas, ni él va a pensar como tú, ni ella va a pensar como tú, acéptalo de una vez. Dios hizo al hombre distinto y piensa distinto, habla distinto. Y Dios
hizo a la mujer distinta, va a hablar distinto y va a pensar distinto. ¿Cuántas dicen aleluya? No somos iguales. ¿Qué podemos hacer? Tener unidad. Cuando aprendemos a escuchar, vamos a saber. Pero si creemos siempre tener la razón, ahí empiezan los problemas. Y entonces hay división, pleitos, gritos, problemas serios. Es que no nos logramos poner de acuerdo. Y la pregunta es, ¿has escuchado? ¿Has escuchado a tus hijos? Hermano, venga, mire, aquí le traigo a este para que le saque los 5 demonios, de plano herencia del tata. Venga, hermano, a que le ore a esta, porque de plano la mala maña de la suegra. No, mire pues. ¿Ya o escucha usted a sus hijos? ¿Tiene el tiempo para sentarse a escucharlos más que hablar? Hay gente que le encanta aconsejar, decir y ahí, pero ¿ya escuchaste lo que tus hijos te quieren decir? ¿Te has sentado para saber cómo están? Si no los escucha usted, va a buscar a alguien quien lo escuche. Y por eso es que están los prenoviazgos o noviazgos no autorizados. Porque el papá o la mamá no escucha a sus hijos. Entonces van a buscar quien los escuche. Y ahí se encuentran a los lobos vestidos de piel de oveja y a las lobas vestidas de piel de oveja también. Y ahí están besuqueándose, arrumaqueándose y embarazándose, porque no hubo un padre o una madre que tuvo el tiempo, la paciencia para escuchar a sus hijos. Cuida tu altar en la unidad. Pídele a Dios sabiduría para mantener esto que leímos en el libro de Filipenses, ser de un mismo amor, tener un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué lindo es ver a un matrimonio y a una familia unida, que los hijos saben que van a tener el apoyo, el amor, la sabiduría de los padres, que los hijos están honrando a sus padres en todo, obedeciéndolos en todo. ¿Vamos bien hasta aquí? El altar familiar nos da ejemplo y nos da santidad. El altar familiar debería de ser de testimonio suficiente para el mundo de cómo trata un varón a su esposa, de cómo trata la mujer a su esposo, de cómo sus hijos se están desarrollando, creciendo, siendo hijos, no siendo rebeldes. ¿Somos cristianos de iglesia o somos cristianos todos los días? Pregunto. ¿Usted es cristiano de los domingos o de los sábados o de los lunes o del día que va al discipulado, o es cristiano todos los días? Entonces deberíamos de ser buen ejemplo. El buen testimonio en el hogar nos lleva a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Timoteo 5:7, y está precioso en la otra versión que voy a leer, hermano, búsquelo. Primera de Timoteo 5:7 y 8 dice, en la versión Reina Valera dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por supuesto, Pablo lo está enseñando aquí a Timoteo porque tenía la responsabilidad de atender las necesidades de las viudas y de los huérfanos, y le llevaban a la iglesia a las viudas y a los huérfanos, y la iglesia era la que tenía que darles el sustento, la comida principalmente, para que esta gente no falleciera. Pero cuando Pablo llega, se da cuenta de que las viudas tenían hijos, y estos hijos no querían ni proveer para sus familias, ¿verdad? En este momento de la historia, hablando de este siglo, diríamos que el gobierno, no, ¿cómo que el gobierno? Y los hijos, dice un amigo pastor, y se lo he oído muchas veces, yo creo que todos los años lo enseña, y dice: ¿cómo es que 2 padres pudieron sostener 5 hijos? ¿Y cómo es que 5 hijos no pueden apoyar a 2 padres? Biblia, palabra de Dios para todos. Oiga lo que dice esta versión: diles a todos que hagan esto para que nadie los culpe de descuidar a su familia. Si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree.
¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque hay gente que no cree en Dios o que no asiste a la iglesia cristiana evangélica como nosotros, pero si cuida de su casa, si lleva bien su matrimonio, si ordena a su familia, si ordena a sus hijos y viven todos en comunión. Entonces tienen mejor comunión y tienen mejor unidad la gente de allá afuera y los cristianos cantando alabanzas. Y qué lindo cantar alabanzas, pero eres cristiano todos los días. Tu testimonio va a repercutir en tus generaciones. Hijos de cristianos, dolorosamente, hijos de pastores que no quieren, digamos, no quieren servir a Dios, no quieren ni siquiera nada de Dios. Hijos de pastores con unos testimonios, hijos del apóstol interplanetario, haciendo unas cosas, hermano. ¿Para qué tanta visita planetaria? Mejor cuida tu casa. Esos son los ejemplos que hoy vemos y vivimos. ¿Eres ejemplo de santidad en tu hogar? Pregunto. Yo me tuve que hacer la pregunta, hermano. Como padre, como madre, ¿eres ejemplo de santidad en tu hogar? Como pareja, ¿oras con tu pareja, esposa, esposo? ¿Oras? Porque es fácil reclamar, ¿verdad? Fácil decir, fácil ver los defectos. Pero la pregunta es, ¿has descuidado ese altar? ¿Ya no oras por él? ¿Ya no oras por ella? ¿Oras con tus hijos? ¿Te tomas de las manos por lo menos para orar? Hay gente que se sienta a la mesa, hermano, y ni siquiera ora. Ay, gracias a Dios no está mi papá, así no oramos. Ay, qué bueno que mi mamá no está, porque así hacemos lo que querramos. A veces son los hijos, ¿verdad? Ay, mira, gracias a Dios aquel está en la iglesia, porque así hacemos o decimos. A veces son los hijos que están más santos que los padres. Pregunto, padres, ¿tus hijos recurren a ti para que ores por ellos? ¿Para que ores por otras personas? ¿Cuántos han tenido el privilegio de orar por sus hijos? A ver, por alguna cosa, sea lo que sea. La mayoría de nosotros oramos por nuestros hijos cuando están con fiebre, ¿sí o no? Ahí sí, ¿verdad? La sangre de Cristo. Sí, y Padre, guarda. Y la otra no duerme. Pero ¿por qué no tiene esa misma fe, esa misma afición para bendecirlo todos los días? Cuando van mal en los exámenes, más, ¿verdad, hermano? Y se ponen de rodillas. Padre, ilumínalo, Señor. Y si no, que tenga buena vista para que le copie al vecino. Dale gracia delante de los maestros. Que el maestro se apiade. Ahí sí ora. Cuando tenemos una necesidad con los hijos, cuando el matrimonio está de cabeza, ¿verdad? Cuando están ya los clavos a flor de piel, empiezan, ¿verdad? Ay, ahora sí oremos. No, ahora sí no. Este consejo es para los que estamos bien. ¿Cuántos dicen aleluya? Y queremos estar mejor, hermanos. No descuidemos el altar familiar. Pregunto, ¿lees la Biblia con tu pareja? Mira, vos explícame esto porque yo no entiendo. Mira, ¿y qué dirá esto? Mira, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Y uno recibe, ¿verdad? Dice uno, ala, ya quisiera yo tener esa iluminación. ¿Por qué, Señor, por qué solo a ella le dices? ¿Lees la Biblia con tus hijos? Hace unos años atrás tuvimos todo un mes, hermano, diciéndoles, lea la Biblia con la familia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Lea la Biblia con la familia. Lo decíamos en la radio, lo decíamos en el internet, lo repetíamos aquí, repartimos unos volantitos, les dimos hasta enseñanza. Lee la Biblia con tu familia. Ahora, ya pasaron varios meses, por no decir años. ¿Lees la Biblia con tu familia? ¿O solo en el discipulado? ¿O solo cuando vienen a la iglesia? Ahí viene el hijito, ¿verdad? Atrás, el papá, y abran su Biblia y le queda viendo el niño o la niña al papá, ¿verdad? O a la mamá, y dice, este solo el sábado o el domingo trae la Biblia, pero toda la semana ni se acuerda.
¿Le has enseñado la palabra de Dios a tus hijos? Recuérdese Deuteronomio, dice, y la repetirás a tus hijos. ¿Qué se debe de hacer con la palabra? Repetirla. A levantarte, a acostarte, enseñarles. Ahora hay gente que ya vive en este nuevo ciclo, ¿verdad? La decoración se ha vuelto literalmente minimalista y se ve bonito, ¿eh? Hay gente que dice se ve elegante, pero yo todavía me gusta, hermano, encontrar iglesias y no digamos casas que por lo menos atrás de la puerta del baño pues ponen ahí el Salmo 23, el Salmo 91, porque si no la leen así, no la leen. Es ponerle una cruz, poner una palabra. No digamos eso, hermano, para algunos es estorbo. ¿Qué dice allá atrás? Léalo recio, ¿qué dice? Sí, hermano, porque lo que yo quiero es de que eso se le grabe a usted en su mente y en su corazón. Porque hay gente que le interesa más la carita bonita de las figuras cristianas que la palabra de Dios. Y aquí no estamos para recibir elogios de las caritas, ni de los cuerpos, ni de mucho menos de las cosas que se pueden hacer en el ministerio. Nuestro deber como padres ministeriales es repetirles, enseñarles de día y de noche la palabra de Dios. Dijo el pastor Luis aquí, porque la palabra permanece para siempre. Nosotros un día, hermano, no estaremos. Nosotros un día Dios nos puede mover a otro lugar, pero ustedes como hijos ministeriales van a tener en su mente y en su corazón la palabra de Dios. Sus hijos ahí donde los mira, ahí chiquitillos, allá en trocitos de fe o aquí moviéndose, van a decir, había un pastor que decía que había que vivir en santidad. Y un día que cuando crezcan se les va a meter ahí en la mente y en el corazón. El altar familiar nos debería de impulsar a servir. ¿Cuántos dicen amén? Pero agárrese bien de la silla, a servir en el hogar. Porque hay gente que cree que los padres son sirvientes. Mamá, no tengo la falda y ni siquiera la plancha. Para reclamar, fácil, ¿verdad? Otros más abusivos abren la refri, ¿verdad? A la papa no hay nada en la refri llena. No hay nada que me guste. ¿Y cuántas veces has siquiera limpiado la refrigeradora? Se limpian, hermano, por favor. Les recuerdo, la estufa también se limpia. Otros más abusivos, ¿verdad? Papá, te tardaste y aquí 20 minutos esperándote y no venís a traerme. ¿Cuántas veces le has dado gracias a tu tata o a tu nana porque te va a traer al colegio, a la universidad? Ya hubieran dicho los padres, aleluya. Todo está grabado, hermano. Lleven los CDs, lleven los videos para sus hijos, para sus nietos. Si usted no se atreve a decírselo. En España, hermano, Dios me dio una palabra y mientras estaba dando la palabra, hermano, le dije a los hijos, porque la gente, hermano, cuando emigra, es, creo yo, una cuesta arriba más que estando uno en su lugar de origen. Y habían ahí en España mucha gente latina de Suramérica. Y es interesante que a esos lugares de Europa los que emigran son gente de Suramérica, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, muchos suramericanos ya radicado en España, viviendo en España. Y mientras predicaba, Dios me hablaba. Había una bonita cantidad de jóvenes y les decía, ¿cuántos de ustedes jóvenes le han dado las gracias a su papá o a su mamá? Hay gente tan desagradecida que ni su cama hace. Y cuando dije eso, las madres principalmente voltearon a ver a sus hijos, los hijos así, ¿va? Con su iPod y con toda la... Y dice, este haraganote ni la cama hace. Pedirle que lleven los trastes de la mesa a lavatrastos, para unos es casi llegar al tercer cielo. No levantan ni los zapatos, llegan, tiran el bolsón, tiran. Hermano, no aprenden ni siquiera a cuidar. Ahora la pregunta es, ¿tú le has enseñado a cuidar, a respetar, a ser agradecido?
Porque las cosas, hermanos, nos cuestan tiempo, esfuerzo, dinero. ¿Aló? ¿Sí o no? O se lo regalan a usted, papá, o se lo regalan a usted, mamá, lo encuentra fácil. Pero hay hijos que no honran, y que es la responsabilidad no de los pastores, de los padres, enseñarles eso. ¿Cuántos quieren servir en la iglesia? A ver, ¿cuántos les gusta servir al Señor? A mí me gusta servir al Señor, hermano. Pero yo, principalmente como padre, sería mal testimonio para mis hijos si yo no sirviera a mis hijos, si yo no colaborara en las cosas de la casa. Mi papá sí, qué fácil, ¿verdad? Qué bonito a la iglesia, pero ¿y en la casa? Decían las abuelitas, ¿cómo decían? ¿Candil de la qué? Candil de la calle. ¿Y qué? Y oscuridad, eso sí se lo sabe, ¿verdad? Porque es fácil muchas veces, pero la pregunta es, ¿sirves en tu hogar? A veces la esposa, y principalmente en esta nueva era, la esposa tiene una profesión, tiene un trabajo, tiene algo que hacer fuera del hogar. Y hay hombres principalmente, ahora los maridos, que viene la esposa ya aparte de las cosas y actividades y las bendiciones que ella puede hacer fuera del hogar. Ahora me servís y no tenés dos patas vos, pues. ¿No Dios te dio dos manos? No te estoy hablando porque la mujer, hermanos, yo doy de veras, es una bendición. Hay mujeres, hermano, se levantan más temprano y se acuestan muy tarde, pura la virtuosa, ¿verdad? Trabajan en la calle, atienden bien su casa y todavía sirven al Señor. Gloria a Dios, hermano. Solo de esas hay en Yeshua, hermano, en nombre de Jesús. Pero hay gente tan abusiva, maridos o hijos, que creen que la esposa o la mamá es la sirvienta, ahí que encima más carga. ¿Cuántas veces? Pero el 10 de mayo, eso sí, no, eso se olvida, así son los restaurantes, mira. El tránsito, las flores se ponen más caras, todo, pero solo el 10 de mayo se acuerdan. Y el año tiene 365 días. Y deberíamos de servir más si somos creyentes. Dentro del entorno familiar, maridos, padres, colaborar. Mujeres, por supuesto, porque hay mujeres tan abusivas también, hermano. Tráeme eso, le dicen al marido, y ahí va el otro, ¿va? Si hay de todo, hermano, en la viña del Señor. Tampoco es así. Todos debemos de colaborar, fungir, hacer un servicio por amor. Los hijos deben de colaborar y servir a sus padres. Los hijos que tienen padres ya mayores, avanzados de edad, van a tener que atender las necesidades de sus padres. ¿Sirves a tu familia? Si dices que sirves a Dios. Mateo 20, 26, con eso terminamos. Mateo 20, versículo 26 al 28. Cuando lo tenga me da un fuerte gloria a Dios. Mateo 20, 26 al 28. Estaban los discípulos peleando casi, ya estaban discutiendo. Bueno, ya el Señor se va a ir, vamos a ver cómo vamos a quedar. ¿Será que va a ser Pedro? ¿Será que va a ser Juan? ¿Será que va a ser alguien de nosotros? Va a tener que ser el mero jefe aquí, el que dé las órdenes, que hay gente que solo para dar órdenes sirve. Jesús oye esa discusión y les dice: mas entre vosotros no será así, como estos que gobiernan y quieren tener autoridad, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el mismo Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Es que yo quiero ser como Cristo, y cantamos, ¿verdad? Yo quiero ser como tú, Señor. Qué lindo. Y aquella con la voz angelical, ¿verdad? Yo quiero ser como tú. Okay. Serví pues, como aquel vino a servir. Y sirve en tu casa.
Se descuida muchas veces el altar familiar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si por algún motivo, si por algún justificante has descuidado tu altar familiar, ahí donde estás, ruégale a Dios sabiduría. Si ahora es más importante otras cosas que orar, que leer la palabra, si tal vez tu situación familiar, matrimonial, te ha llevado incluso a dudar de cómo estás espiritualmente, Dios me trajo esta noche para decirte: cuida tu altar familiar. No es responsabilidad de los pastores solamente. Si tienes hijos, cuida tu altar familiar, varón. Si tienes hijos, cuida tu altar familiar, mujer. Si tal vez es tu esposo o tu esposa la que no quiere orar, leer, asistir, sé tú el hombre, sé tú la mujer que tome el lugar. Repítele a tus hijos, enséñale a tus hijos a temer y amar a Dios. Pero si están juntos, cuiden su altar, matrimonios. Hijos, si tus padres no son cristianos, o si tus padres están alejados de Dios o débiles en la fe, sé tu hijo, sé tu hija la que va a bendecir, a orar, a clamar y a enseñarle a tus padres, con tu obediencia incluso, que tú amas y temes a Dios. Sea un hijo obediente, sea un hijo fiel. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tengas largura de días, para que Dios te bendiga en todo lo que hagas. Aunque no entiendas muchas veces, obedécelos en todo. Yo recuerdo una vez mi papá, no siendo cristiano, yo le dije: me voy a ir a un retiro cristiano, y me dijo: no va a ir. Y hoy, siendo incluso adulto, ya pudiendo valerme por mí solo, yo dije: lo voy a honrar, no voy. A pesar de que no era nada malo, pero lo obedecí. Y al cabo del tiempo él entregó su vida por un testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Sirve a tu padre y a tu madre. Hijo, hija, tal vez ves la carga de tu padre, tal vez ves la carga de tu madre. Sé cuidadoso. Hónralos. Obedécelos. Colabora en las cosas de la casa. Sé prudente, no te dejes guiar por las tentaciones, jovencito, jovencita. Sé diligente. Que Dios te dé sabiduría para honrar a tu padre y a tu madre. Señor, en esta noche yo alzo mi mano y bendigo a cada uno, Señor, de los que estamos presentes, a los que van a escuchar esta prédica, a los que están en el internet, Señor. Padre, dirígenos, Dios, a no ser cristianos, Señor, de templos, de domingos, de días. Queremos, Señor, ser gente fiel a ti, que cuida su casa, que te sirve a ti y da buen testimonio de ti, Señor, para bendición de su casa, de sus familias y de sus generaciones. Padre, te ruego, Señor, que tú restaures la unidad en los matrimonios, que se cumpla, Señor, la palabra de Malaquías: tú harás volver también el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres antes que venga el día malo. Te lo pido, Señor, ten misericordia de los matrimonios y de las familias y de nuestras vidas. Así sea, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.